Para analizar la diferencia entre dos fechas en Power BI, usualmente se suelen utilizar dos funciones. O bien se utiliza daydiff o bien utilizan yearfrag. Vamos a revisar la diferencia entre ambas funciones. Para este ejemplo tenemos aquí una tabla clientes y tenemos aquí la columna fecha de nacimiento. Lo que queremos hacer es calcular la edad de cada persona. Para ello vamos a crear aquí una nueva columna. Y teniendo en cuenta que para calcular la edad de una persona necesitamos la fecha actual, ahora estamos en septiembre del 23, menos la fecha de nacimiento o en comparación con la fecha de nacimiento, por decirlo así. Entonces vamos a ponerlo acá, vamos a poner aquí edad, vamos a nombrar esta columna. Y primero vamos a utilizar daydiff. Daydiff nos pide tres parámetros. Primero, la primera fecha, que va a ser la fecha más antigua. Vamos a pasar la columna que dice fecha de nacimiento. Y en day2 le vamos a poner la fecha actual. Para ello vamos a utilizar la función today de Power BI. Y finalmente nos va a decir, ok, te voy a devolver la diferencia entre estas dos fechas, pero ¿cómo quieres el resultado? En días, horas, minutos, meses, semanas. En este caso queremos años, ¿no? Porque queremos saber la edad de una persona. Entonces le damos Enter y nos va a salir la edad. Aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Primero que la función daydiff nos está devolviendo como resultado un número entero sin decimales. Si acá le agregamos decimales, nos va a salir todo como 000. Y en ciertos casos esto puede resultar en desventaja porque, por ejemplo, aquí esta persona nació en 1994. ¿Ok? Actualmente, o sea, si nosotros restáramos 2023 menos 1994, efectivamente son 29 años. Pero esta persona nació en octubre del 94 y actualmente estamos en septiembre. Es decir, actualmente no tiene 29 años. Actualmente tiene 28 años con 11 meses. Todavía falta un mes más para que esta persona recién cumpla los 29. Y esto no lo está analizando daydiff, simplemente me está calculando la diferencia entre los años que hay y lo está redondeando, por decirlo así, por el lado superior, ¿no? No lo está redondeando hacia abajo, que sería lo ideal, porque esta persona todavía no tiene los 29 años. Esta persona recién tiene 28 años con un mes, mejor dicho, con 11 meses. Por el otro lado estamos acá con 1985, por ejemplo, 2023 menos 1985, pero en este caso nació en febrero. Entonces, efectivamente, bueno, aquí prácticamente no está considerando meses, pero aquí sí tiene 38 años y sí lo acierta sin ningún inconveniente. Ahora, ¿cómo ver ese tema de exactitud con los años y con los meses? Para ello se utiliza mejor lo que es la función yearfrag. ¿Ok? Entonces, vamos a dejar esto aquí como referencia que también se podría utilizar en algunos casos, cuando solamente nos importe analizar el año como tal. Vamos a utilizar esto de aquí, ¿ok? Pero si en caso queremos ser más precisos con los meses e incluso ya en otras ocasiones con días, sería más adecuado utilizar lo que es yearfrag. Vamos a utilizar en este caso yearfrag. Yearfrag eh, nos pide en este caso también tres parámetros. Nos dice start date, end date y basis. La primera parte es casi lo mismo que daydiff, es decir, vamos a pasarle la fecha anterior, que es la fecha de nacimiento, la fecha más antigua. Estamos pasándoles la columna de fecha de nacimiento. Y aquí también le pasamos today. Pero en este caso nos dice ingresa del 0 al 4. Tienes aquí 5 opciones para ingresar. Vamos a revisar aquí la documentación y vemos que eso va a depender de la cantidad de días que quiera considerar en el año, ¿no? 360, el año que es, la cantidad de días actual, 360, 365, etcétera, ¿no? Aquí lo pueden revisar la documentación en la misma página de Microsoft. Pero usualmente se suele utilizar el 1 aquí, ¿no? Actual, actual. Entonces vamos a poner acá 1. Cerramos esto. Y bueno, aparentemente es el mismo resultado. Lo que pasa es que acá todavía no hay decimales. Vamos a ponerle un decimal. Y como vemos, ahora sí tiene decimales. Y es justamente porque la función, en este caso yearfrag, lo que va a devolver es la fracción del año que representa por el número de días enteros entre dos fechas, ¿no? Entonces, este resultado sí va a ser con decimales. Y esos decimales está representado
por años. Es decir, acá, esta persona de acá, que lo revisamos anteriormente, con Daydif tenía 29 años, ¿recuerdan? En cambio, en este caso, con Yearfrog, si le ponemos los decimales, tiene 28,9 años. ¿Ok? Y esta persona de acá tiene 38,5 años. Ahora, el tema está en que si acá nosotros lo redondeáramos, acá nos saldría que esta persona tiene 39 años. Y ahí sería algo incorrecto, porque esta persona no tiene 39 años. O sea, es decir, si nosotros restáramos ahorita 2023 menos 1985, nos va a salir 38. No nos va a salir 39. Entonces, aquí nos encontramos con otro inconveniente. El tema de que aquí los decimales, si nosotros simplemente lo dejamos así como tal y le ponemos decimales en cero, lo va a redondear hacia el límite superior. Es decir, lo va a poner, si es 38,5, si va a ser 0,5, lo va a poner como si tuviese un año más. Entonces, miren, si ponemos acá 0 decimales, lo va a redondear a 39. ¿Correcto? Entonces aquí, esto de aquí tendríamos que ver la forma de corregirlo. Y mientras que el ejemplo de arriba, este de aquí tiene 28,9, ¿no? Vamos a ponerle con 0 decimales, o sea, tiene 28 años, 28,9 años. Vamos a ponerlo así. Y nos bota que tiene 29 años. Lo cual, si restamos 2023 menos 1994, tendría aparentemente 29 años, pero todavía, o sea, actualmente estamos en septiembre del día del 23, entonces actualmente no tiene los 29 años, actualmente tiene 28 años. Entonces, ¿cómo hacemos esta corrección de decimales? Usualmente lo que se suele hacer es pasarla aquí int, para que ponga como entero. Y esto lo que va a hacer es redondearlo hacia abajo, ¿no? Entonces aquí hacia el límite inferior, porque aquí te estamos hablando de que tiene, en este caso, tiene solamente 28 años, ¿no? Lo cual sí es correcto, porque estamos, o sea, si bien es cierto, estamos 2023, pero estamos todavía septiembre del 2023, es decir, todavía le falta un mes para que llegue octubre y cumple los 29 años. E igual acá, este de acá tiene 38 años actualmente, ¿no? Porque ya, bueno, de febrero de 1985 a bueno, a septiembre de 2023 ya tiene los 38 cumplidos. 38,5 inclusive eran, ¿recuerdas? 38,5 años. Entonces, en sí, este de aquí sería la función que nos da, que nos calcula todo con mayor precisión. El de utilizar el yearFrag y pasarle como un int al principio, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con eso con esa información que tenemos de los meses? Podríamos también utilizarlo, ¿no? Es decir, por ejemplo, acá, eh, primero que todo, vamos a dejarlo esto con 0 decimales. Y vamos a revisar, vamos a utilizar esa información que tenemos de los meses en otra columna. Nueva columna. Y vamos a ponerle aquí, bueno, primero vamos a ponerle nueva columna nomás. Nueva columna. Y aquí le ponemos, vamos a copiar lo mismo. Y en este caso vamos a quitarle el entero. Entonces, aquí tenemos que la persona tiene, bueno, vamos a ponerle esto en 0. No, en 1. Ya está. Tenemos que la persona tiene 28,9 años, 38,5 años, 50,1 años. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Ojo, quiero aclarar aquí. Esto no quiere decir que tiene 28 años con 9 meses. Tampoco quiere decir que tiene 38 años con 5 meses, ¿ok? ¿Por qué? Porque aquí lo que me está diciendo es que tiene esta información está en años, es decir, 28,9 años. O sea, hay un 0,9 años que hay que convertirlo a meses. ¿Cómo se convierte en meses? Simplemente lo multiplicamos por 12. Tendremos que multiplicar este 0,9 por 12, acá 0,5 por 12, acá 0,1 por 12. ¿Ok? Entonces, si yo multiplico todo esto por 12, estaría incorrecto porque estaría incluyendo el 28, que está aquí, que esa es la edad en años, que
es lo más exacto posible en años. Ahora, esto de aquí tenemos que convertirlo a meses. Para ello primero hay que quitarle estos 28, hay que quitarle estos 38, hay que quitarle estos 50. ¿Cómo hacemos? Simplemente le restamos, ¿no? Entonces, nosotros ya tenemos que esta es la fórmula que nos da la cantidad entera. Entonces simplemente copiamos esto de acá y acá lo restamos. Entonces, al hacer esto de aquí, ya tenemos como resultado el valor decimal, ¿no? El 0,9, el 0,5, el 0,1. Ahora, acuérdense, esto todavía sigue siendo años. ¿Ok? Nosotros queremos saber convertir este resultado en meses, para lo cual tendremos que simplemente multiplicarlo por 12. Entonces ponemos paréntesis acá y lo multiplicamos todo por 12. Y ahora sí le pondríamos acá la columna que son meses. Esto lo dejamos como número con 0 decimales. Y ahora sí tendríamos la información ya mucho más precisa de lo que es con respecto a edades. Por ejemplo, acá tendríamos que esta persona, Amadeo, actualmente tiene 28 años. Pero ojo, tiene 28 años con 11 meses. Es decir, el otro mes, ya en octubre, exactamente el 23 de octubre, ya va a tener 29 años. Aquí, Pablo Esparza. Pablo actualmente tiene 38 años con 7 meses. Y así sucesivamente, ¿no? Cada uno tiene cierta cantidad de años con cierta cantidad de meses. ¿Ok? Entonces, la idea de esto es entender un poco el por qué utilizar, en este caso, yearFrag, como hemos visto. O sea, como conclusión tendríamos que yearFrag nos da la información mucho más precisa, ya que si utilizamos DayDiff, simplemente va a ser el cálculo en años, es decir, va a ser una resta de un año menos el otro año, nos va a dar un valor, pero va a omitir ese tema de meses. Bueno, en el caso nosotros hagamos DayDiff usando años, ¿no? O sea, lo que pasa es que, como vimos acá, DayDiff, eh, utilizamos esta de acá, ¿no? Pasamos DayDiff y como último parámetro le pasamos acá year, ¿no? Entonces simplemente si le pasamos year nos va a hacer solamente el análisis en años omitiendo meses. Entonces, podríamos utilizar aquí, o sea, se podría utilizar DayDiff de otras formas también. Es decir, acá en year podríamos pasarle otro parámetro, podríamos pasarle meses, y etcétera. Pero también una opción más accesible, creería yo, sería poder también utilizar simplemente yearFrag y pasarlo como un número entero, ¿no? Y si queremos saber con más precisión el tema de los meses, o sea, tanto la edad en años como los meses transcurridos en diferencia, hacer este tema, ¿no? De simplemente el yearFrag, restarlo con el entero y todo eso multiplicarlo por 12. De que se puede hacer esto con DayDiff es muy posible que sí, pero en este ejemplo lo estamos viendo con yearFrag.